Y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerio Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Contacto Apostólico. Muy contentos siempre ya. Miren, hemos estado avanzando en esta semana. El mes de mayo va también avanzando. Y queremos cada día poner una semilla. Sabemos que si cada día sembramos, llegará el tiempo que todo lo que sembramos va a dar fruto. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y creo que es importante que todos los días, la Biblia dice en Eclesiastés, que no detengamos la mano, que siempre sembremos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque finalmente esto va a tener que dar fruto tarde o temprano. A veces uno ve para atrás y uno dice, no ha pasado nada, el campo sigue igual, pero debajo de la tierra, a un nivel donde los ojos normales no ven, ahí se está rompiendo la semilla y viene emergiendo. Cuando salga, aquel campo quedará lleno de una linda cosecha. Así que les mandamos un abrazo a todos y queremos recordarles nuestro número telefónico 2556-3711 al 16, también el 9676-8888 y el 8730-9336. Así que queremos que puedan estar con nosotros, ya nuestros hermanos de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El área es 786 y el número es 245-5126. Una vez más, 786-245-5126. A todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5 de costa a costa, les agradecemos siempre su sintonía y muy agradecidos también con los hermanos de Tuxtla, que lo que hacen es que enlazan la radio y entonces nos permiten salir también en aquel lugar. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nuestro correo electrónico, contactoapostólico@ebenecer.hn, y también para todos aquellos que están en las redes sociales, en el Twitter, Facebook y Etoslog. No sé si tenemos una llamada telefónica. Tenemos una llamada. Con todo gusto la recibimos. Desde Virginia. No. Adelante, bendiciones. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Germán. Estoy para mi nombre es Tania Saldívar. Adelante. Estoy llamando desde la ciudad de Manassas, Virginia. Una de las cosas por las que estoy llamando, mi mami se congrega con ustedes cuando va a Honduras y mi hermano también se congregaría en Ebenecer. Muchas gracias. Ya, hemos estado platicando un poco acerca de lo que es el arrebatamiento y el orden de suceso de las cosas que van a acontecer pronto. Entonces mi mami me estaba diciendo que ella ha aprendido de que el pueblo de Israel no se salva, no va arrebatado. Entonces yo estaba hablando con ella acerca de unos versículos y no sé si puedo tomar nota en Apocalipsis 17. ¿Apocalipsis? Dice aquí, en Apocalipsis, sí. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces cuando leemos Romanos 11:25, ahí habla del misterio de Dios y aquí dice así, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, según lo que estaba leyendo aquí en Apocalipsis 17, ese es el misterio que se va a cumplir, el que habla Romanos 11:25,
que una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Claro que sí. Cuando Me suene, parece dice que sí. acá, Claro en que los sí. días de la voz del séptimo ángel, Claro la que sí. séptima trompeta. Ok, con todo gusto. Muchas gracias. Ahorita le voy a tratar de ayudar un poquitito mejor, y si usted tiene una computadora, también por lo que están en televisión lo van a ver mejor. Es importante, claro, no solo hay ese misterio, hijita, ahí por lo menos tenemos que saber algo. Voy a tomar unos puntitos aquí, porque es importante que sepamos este misterio de Israel, muy importante, es un misterio. Pero al ver esto, fíjese que tenemos que tal vez poner en orden las cosas. Voy a tratar de enseñar esto porque esto es muy, muy bonito. Nosotros tenemos tres grandes grupos. Por ejemplo, decir cuando hay una revelación que está en el atrio, otra que está en el lugar santo y otra que viene a estar en el lugar santísimo. Usted sabe, en el tabernáculo de Moisés. Entonces, cuando hay una revelación, se nos habla que en el atrio están los rudimentos de la fe. Por ejemplo, eso lo puede ver usted cuando la Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 6, dice, por tanto, dejando los rudimentos, dejando las cosas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces, después de estar en los rudimentos, la doctrina básica, entonces están los misterios de lo que usted nos está hablando ahorita. Y también lo más profundo que hay son los secretos. Obviamente, los secretos son para Dios nada más. Entonces, lo que sucedió es que cuando se manifestó la revelación de los secretos salieron del lugar santísimo y pasaron a ser misterios. Misterio se define como un secreto sagrado que ha sido revelado. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Ahora vamos a ver uno de los 12 misterios, por lo menos yo he contado 12 misterios que Pablo en el Nuevo Testamento y en las epístolas nos reporta. Y uno de ellos es el misterio de Israel, que está cabalmente en Romanos capítulo 11, verso 25. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de este misterio, que antes era un secreto. Antes no se sabía cómo Dios iba a derribar la pared intermedia entre judíos y gentiles. Cuando vino Cristo, dice, ahora ya no hay dos pueblos, ahora hay uno solo, que es la iglesia. Entonces, si usted recordará, la iglesia comenzó porque, digamos, la pregunta era, ¿los judíos no se van a salvar? Claro que se van a salvar, claro que sí, pero veamos el orden de las situaciones cómo va. Recordemos que la Biblia no solo hay que verle una parte, sino que tenemos que tener el cuadro completo. Y el cuadro completo lo que nos dice es que ya no hay dos pueblos, sino hay uno solo. Hay uno solo. Esa barrera se cayó con Cristo Jesús y ese pueblo es la iglesia. Entonces vamos a esto. En Romanos 11:25 dice que tiene que pasar el tiempo de los gentiles. Germán, si lo tienes por ahí, Romanos capítulo 11, verso 25, dice, yo no quiero que ignores este misterio, que le ha acontecido a Israel un endurecimiento. ¿Verdad? Le ha acontecido un endurecimiento, está endurecido. Aquí no puede ver. ¿Lo tienes ahí? Romanos 11:25, sí, ¿verdad? Sí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Esto es muy importante. Un endurecimiento parcial. Luego, sí. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok. Entonces, muchos, recordemos aquí, esto es la plenitud de los gentiles. Cuando se habla de plenitud de los gentiles, plenitud es como llenar un barco, es un barco. Yo fui a investigar esa palabra en Romanos 11:25. Es como llenar un barco. Cuando el barco se llene y zarpe, entonces comienza un trato directo con Israel. Pero vamos a decir esto. Quiere decir que ahora, el trato que estamos ahora es el trato de la iglesia. Ahora, la iglesia no está conformada solo por gentiles. La iglesia va a estar, cuando decimos gentiles es todo aquel que no es de Israel, pero la iglesia, cuidado, la iglesia comenzó judía, comenzó con Israel. Entonces, la iglesia es el conglomerado, es la suma de israelitas o judíos que se convirtieron a Cristo en aquellos días bíblicos, más los gentiles. Por eso decíamos, ¿verdad?, cómo la iglesia entonces tiene esta sumatoria. Los israelitas, por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo,
Todos los que se convirtieron en el tiempo de Jesús eran israelitas y ellos formaron parte de lo que ahora es la iglesia. Entonces después los gentiles fueron llegando, pero la iglesia comenzó judía en su totalidad. Entonces con eso ahora, por eso ya no tenemos judíos y gentiles, tenemos una entidad que se llama la iglesia. Cuando la iglesia estamos viviendo este tiempo, ¿y qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos la venida del Señor, que es el arrebatamiento. Eso lo hemos platicado en otras oportunidades, es el arrebatamiento. Cuando eso suceda, empieza la 70ª semana de Daniel, que la hemos estado hablando durante todo este tiempo. Y aquellos israelitas que al día de hoy no se han convertido, esta 70ª semana de Daniel es importante porque es el trato con ellos. Por eso en la televisión, si alguno está en la televisión, podrá ver que hay unas carreras. Y entonces en la carrera, ahorita la iglesia está corriendo. La iglesia sigue corriendo. Y lleva una estafeta. Es una carrera donde van dos. La iglesia está llegando. ¿Hasta dónde va a correr la iglesia? Hasta que venga el Señor. Ojalá que en la televisión no pudieran sacar la carrera. La pusimos hasta un muñequito de rojo porque lleva la sangre de Cristo. Entonces la iglesia corre y aquí ahí se está va. el muñequito, mira. Entonces ahí lo pueden ver en la televisión. La iglesia está corriendo. Eso va a durar desde que el Señor se fue hasta nuestros días. Y lleva una estafeta. La iglesia para la televisión se va arrebatada y entonces se acaba el endurecimiento de Israel y todo el trabajo. Israel no va a correr como nosotros 2000 años. Israel va a correr, usted lo va a ver en la pantalla, va a correr solo esos 7 años de tribulación y ahí se termina la carrera. Y entonces así todo Israel será salvo. Pero es importante que diga esto, con todo respeto, no todos se van a salvar. Dios tiene un remanente. Porque entonces su pregunta era, ¿todo Israel se va a perder? No, Dios siempre tiene un remanente. Cuando usted lee Israel, no crea que todos han sido buenos. Ahí estaba la manifestación de Dios. Era toda una nación en pos de ellos, pero usted sabe que por lo menos estaba cuando se unían en yugo desigual, cuando llegaba Jezabel, cuando Acab hacía todo ese tipo de cosas, los reyes eran malos. Entonces había, cuando se iban por la idolatría, cuando estaban cautivos. Ahora, voy a la consulta. Entonces, estos 7 años, estos son 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, veamos que esto es la 70ª semana de Daniel, que va dirigida solo al pueblo de Israel. Aquí lo que Dios quiere que es despertar a los israelitas que se quedaron. Por eso usted nos dice, le ha sucedido un endurecimiento parcial. ¿Cuándo se acaba esa parcialidad? Cuando la iglesia es arrebatada. Comienza la 70ª semana de Daniel. ¿Para qué? Para despertar al Israel nacional que hoy vive allá, en medio de la tribulación, gran tribulación, cuando venga del norte, donde está Rusia. Usted está leyendo lo de Ucrania. Hoy en día, algunos de Ucrania, por ejemplo, en Donetsk, que se separaron de Ucrania y se unieron otra vez a Rusia. Es una persecución como en los días de Hitler. Todos los judíos los están llevando. Yo vi en las noticias cómo están regresando de Donetsk, lo que antes era Ucrania, una parte, porque hay una persecución y el que no quiera presentar sus escritos le van a confiscar todo. Es una persecución. Entonces, ¿a dónde las va a llevar? Aquí. Al final de los 7 años, aquí es Armagedón. Entonces, claro, cuando todo el ejército, los ejércitos estén contra Israel, entonces aquí regresa el Mesías. Y entonces ahí todos o la gran mayoría, el remanente que se va a salvar, van a reconocer que el Mesías es Cristo Jesús. Por eso voy a terminar con esto. Cuando Jesús viene, y dicen, y en Zacarías dice, y esos orificios, esas laceraciones en las manos, ¿quién te las hizo? O sea, Él se está manifestando, ahí van a reconocer al Mesías, al que han tenido velado todo este tiempo, porque estuvieron endurecidos un tiempo y el trato fue con la iglesia. Entonces, tenía que tomarme estos minutitos para poder enseñarles esto. Bueno, sigamos ahí a ver qué más tenemos, Ger. Sí, papá, fíjate que la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook, que dice, pastor, tengo una pregunta y una duda. Me cae, dice, en Estados Unidos por la iglesia, dice, ok, me casé en Estados Unidos por la iglesia, claro, pero ya me divorcié y me puedo volver a casar aquí en Honduras. No sé, dice, ella me falló, dice, y yo he dejado de ir a la iglesia, ¿verdad? Pastor, ¿qué me aconseja? Si las cosas son como usted las pinta, eso solo lo sabrá usted y Dios. Si es así, claro, el ofendido puede rehacer su vida, el que ofendió ya no. Sigamos.
Papa, la siguiente consulta también por medio del Facebook. Dice, Pastor, Dios le bendiga. Dice, leía la Biblia y me quedó una duda, porque dice que en el pueblo de Israel, cuando venía por el desierto, lloraron porque deseaban comer carne porque ya solo maná tenían. Mi pregunta es por qué ellos no podían matar de los animales que traían en el camino, porque dice que venían ofreciendo sacrificios a Dios con los animales. Entonces, ¿por qué ellos no se los comían? Era la dieta que Dios les tenía, solo esa. Conlleva cosas tan importantes el maná, pero la respuesta es, esos animales eran solo para el sacrificio, nada más. No podían comer de eso ellos, era que les iban a dar el maná. El maná nosotros pensamos que son solo unas, claro, literalmente eran solo unas hojuelas ahí, como que fueran, así eran, dicen ellos que eran así como blancas, como que fueran unas hojuelas cocinadas con aceite, pero lo tremendo es que eran traídas del cielo, era un alimento celestial. No tratemos de, por ejemplo, de pensar que eran hojuelas de maíz como que fuera cornflakes de Kellogg's. No era un cerealito como el nuestro, era del trigo del cielo. De tal manera que con esa alimentación del cielo, es que, bueno, con esa alimentación que no era de la tierra, no era de la tierra, era una alimentación extraterrestre, era una alimentación del cielo, de donde está el Señor. No estoy hablando de marcianos, estoy hablando del cielo, que venía, por ejemplo, con eso corrió 40 días seguidos Elías. Con esa alimentación, dice, no producían desechos, no producían desechos. Es decir, que era toda, ahí no se desechaba nada, nada se desechaba. Entonces, esa era la dieta que tenían. Los rabinos, que son los que escriben esas tradiciones que van de boca en boca, dicen que de acuerdo a lo que uno quería, ese sabor podía tener. Eso no me pregunten qué pasaje de la Biblia está. Eso es lo que ellos dicen. Era un alimento que les hizo que no se hincharan sus pies. Era un alimento que les dio salud. Entonces, ahora, ¿por qué querían ellos comer carne? ¿Quién les puso eso? Porque dentro del conglomerado del pueblo venían unos que eran egipcios ahí metidos con ellos. Siempre hay. Entre los 12 había un Judas. En todos los lugares donde vayamos siempre va a haber gente que son desalentadores y contaminadores en medio de la iglesia. Que Dios nos libre. Bueno, por lo menos el punto del hermano muy bueno. El que ha hecho la pregunta, muy bueno, muy bueno. Sí llevaban animales porque no comían de eso, porque no les estaban privados a ellos. Sigamos. Creo que tenemos llamadas, si no estoy mal. Tenemos llamada local, sí. Adelante, lo escuchamos. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Sí, bendiciones. Quiero que si hace el favor de comentar la llegada del Papa a Jerusalén, a Israel. Solamente, pastor. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias. Pues no tengo algún comentario que darle, solo pues no sé si la visita es diplomática o si usted la quiere poner qué conlleva. Yo creo que es una visita nada más diplomática, no veo que pueda llevar algo más. Lo que sí le puedo decir, separando al líder de la iglesia que usted menciona, dejándolo por fuera, es que Israel Jerusalén va a ser es una capital donde están las tres religiones. Ahí está metido el judaísmo, ahí está metido también lo del Islam, usted sabe, ahí están los islamistas también, y está la iglesia que usted menciona. Por eso seguramente es un choque ahí de religiones que en algún momento tratarán de ponerle paz a todas. Por ahí creo que puede ir, ¿verdad? Pero si es para que hablemos mal de algún líder, seguramente no. Yo entiendo que ese no es su deseo, pero no es ese nuestro llamado. Yo creo que es una visita diplomática, como el Vaticano está tomado como un país, con todas sus reglas, con todas sus situaciones, funciona como un país normal como el nuestro, y él no solo es un líder, sino aparte religioso, sino que aparte también es como el que manda ahí, como que fuera el presidente de esa nación. Sigamos. Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice, pastor, por favor explíqueme qué es estar de turno. Sé que algo parecido se hizo ayer, pero esta consulta cambia. Dice, ya que hace días alguien me decía que estoy de turno, incluso que yo respondía que no quién está, que el turno soy yo, dice. También tuve sueños donde dice que me apedreaban, ¿verdad? Pero logré que ninguna piedra me pegara, pastor.
¿Qué podrá significar esto? Que es tu tiempo de visitación. Eso es, que es tu tiempo, es tu oportunidad. Es el cielo abierto para que lo que tengas que hacer en Dios lo hagas ahora. Si no lo haces ahora, vas a perder tu turno, vas a perder tu visitación. Jesús le dijo a Jerusalén, 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 ¿verdad? Dice que lloró porque no conociste el tiempo de tu visitación, no supiste que estabas de turno. Eso es lo más terrible. Que Dios te abra las puertas para un ministerio, que Dios te abra las puertas para un negocio, que Dios te abra las puertas porque es tu momento de casarte, que Dios te abra, que sea Dios el que lo abra y uno no lo aproveche, no lo vea, no lo sienta. Sigamos. Papa, la siguiente consulta también nos viene por medio del correo electrónico y dice: Pastor, mi padre tenía por costumbre visitar brujos y nunca ha aceptado al Señor. Y me preguntó si todas estas cosas, dice, que han pasado son a raíz de su mal proceder. Somos 4 hermanos, mis 2 hermanos mayores han sufrido accidentes y los 2 están en silla de ruedas, dice. Mi tercer hermano es padre de 4 hijos y su esposa le abandonó, dice. Yo, el menor, tengo 30 años, he sido objeto también de acosos, dice, desde los 5 años, y eso acarrió en mi vida profunda depresión. Ahora estoy casada, dice, Dios ha sanado esa área en mi vida, pero yo he sufrido 2 abortos espontáneos y siento que a raíz de esto la depresión reaparece en mi vida. Me pregunto qué podemos hacer. Yo acepté al Señor hace 13 años y mi esposo también es creyente, asistimos a su congregación. Bueno, lo que hay que hacer es, como ustedes ya saben, ya reconocen eso es hacer una intercesión, es como un levirato espiritual. Eso lo hizo Daniel. Daniel estaba cautivo en Babilonia, pero no era culpa de él. Eso fue culpa de los padres. Los padres pecaron y ya no están con nosotros, dice el libro de Lamentaciones. Ellos pecaron, culpa de ellos estamos aquí. Entonces eso es una herencia, es una situación ancestral de una herencia que los llevó cautivos allá. Entonces, de la misma manera, lo que le quería contar es que Daniel dijo: Señor, te pido perdón porque hemos pecado, pero te pido perdón por el pecado de mis padres que ya no están, que lo hicieron en ignorancia o lo hicieron y ya no pueden pedirte perdón. Yo te pido perdón en nombre de ellos. Seguramente que ese tiempo de levirato tendrá que hacer usted también. Sigamos. Bueno, Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook. Dice: Pastor, bendiciones, fíjese que tengo una consulta, estoy sacando intermedia y pienso seguir avanzada, ¿verdad? Esto es algo interno del ministerio. Es que no estoy sirviendo aún en ningún equipo, ya que yo les digo a mis hermanitas en Cristo que quiero que Dios me revele el equipo donde debo servir, ya que quiero hacerlo con alegría y gratitud a mi Padre. ¿Usted me podría aconsejar, debo esperar la revelación y debo decidirme ya empezar a servir? ¿O verdad que me aconseja, esperar a la revelación o empezar a servir desde ya? Te voy a dar 2 consejos, voy a tratar de buscar los 2 extremos. Primero, qué hermoso que todo lo quieras hacer en la voluntad de Dios, me parece sensacional. Pero segundo, corres un riesgo de caer en el misticismo, de que esperas que un ángel te hable, te toque el hombro y te diga: en el equipo B, en el equipo C, en el equipo D. Eso no es así. Te voy a contar una experiencia, tal vez es burdo el ejemplo, pero a veces están jugando 2 equipos de fútbol o de básquetbol. Ayer estaba viendo yo me quedé ahí viendo un partido de básquetbol en algún momento en la tarde. Y los 2 equipos me gustan, pero yo viéndolos jugar vi cómo me alegraba más cuando el otro metía una canasta. Entonces dije yo: realmente los otros son más jóvenes, pero voy por el equipo de los viejones, voy por el equipo de los... me di cuenta que mi corazón estaba ahí, entonces no tengo que esperar que un ángel me diga: tú vas por aquellos. No, solo yo me di cuenta y dije: ya me di cuenta que mi corazón está ahí. Entonces, así debe de hacerlo. Me parece sensacional, pero no puedes esperar. Si vas a esperar que 3 semanas, me parece correcto, pero ya llevas 6 meses esperando dónde vas a servir. Me parece que estás cayendo en un misticismo y que no creas que un ángel va a venir a tocarte el hombro y decirte: es en el equipo F. No. Tú donde te sientas el impulso, ahí ve y ahí lo haces. Sigamos, Germán. Tenemos una llamada local. Una llamada, gracias. Adelante, bendiciones. Sí, buenas tardes, pastor. Le quería felicitar por por todas sus predicaciones, pero en principal me gustan las de escatología. Muchas gracias. Fui muchos años a una iglesia que sí estudiaban bastante acerca de escatología y quería saber qué opinión tiene usted acerca de la reconstrucción del tercer templo, si tendrá que ver con la segunda venida de... Sí, claro. Una de las cosas que se hablan, muchas gracias, hermana, muchas gracias.
una de las cosas que nos habla la Escritura es que se va a restaurar el tercer templo. El tercer templo es decir que lo que se destruyó 70 años después de que Cristo estuvo en la tierra, lo destruyeron los romanos. Entonces ese templo donde está ahora Jerusalén, ahí están unas fotos de donde está Jerusalén ahora, ahí está el Domo de la Roca, que es un templo musulmán. Por eso ellos no pueden tomar eso, porque si quitan eso se va a armar una guerra entre judíos y musulmanes. Entonces, lo que se está trabajando, hay algunas situaciones. Con respecto al templo, hay una entidad ahí en Israel que se encarga de hacer eso. Ellos ya tienen preparado todo. Esto lo vengo estudiando yo desde hace muchos años, desde que yo vine aquí hace más de 20 años, y han ido avanzando. Ellos tienen su escuela de yeshivas, que era, por ejemplo, dan su discipulado a los sacerdotes, los están preparando y tienen que ser de la tribu de Leví. Por otro lado, han conseguido y han hecho de nuevo todos los utensilios que van en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Tal vez si ponen ahí una foto de lo que es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo ahí del templo, como la hemos trabajado, ahí se puede ver. Cada uno de los elementos ya lo tienen hecho. Aparte, hace unos 10 años tenían un problema porque no tenían, la tierra se tiene que purificar, y esa tierra, según la Escritura, se tenía que purificar cuando se hacía en sacrificio a una vaca, que es una vaquita roja, que es la vaca alazana, y entonces no la tenían, se había perdido, pero genéticamente la lograron tener, pero es una vaquita que si tiene un pelito blanco queda descalificada. Tiene que ser una vaquita roja, es la vaca alazana. Cuando se ofrece esa vaca alazana y de las cenizas del holocausto se mezclan, se echan en el terreno para purificarlo. Eso no lo podían hacer porque no la tenían, ya la tienen también. El edificio también lo tienen solo para armarlo, lo tienen todo hecho para que el templo de Salomón volverlo a armar. Pues el templo que ellos tenían, ahí tienen para armarlo de nuevo, solo que esa parte del Domo de la Roca musulmán les impide hacerlo. Eso es una de las herramientas que en algún momento tengo ya la idea que cuando venga la falsa paz y el anticristo con su careta no se deje ver bien, sino va a ser un tratado de paz. Eso lo puede leer usted en Daniel capítulo 9, verso 25, 26, 27 en adelante. Entonces ahí va a ver que hacen a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la gran tribulación. Y luego, cuando ya ese tratado se haga, me imagino que va a ser que le van a dar permiso, van a dar tierras a todos los que tengan que darles y van a hacer ese templo. Eso está preparado y eso es señal, tiene doble señal, porque realmente esas señales para el advenimiento del Señor a la tierra, donde todo ojo le verá, para cuando regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías. Pero si ese templo ya se está haciendo para eso y el arrebatamiento es antes, ¿cuán cerca estaremos del arrebatamiento? Le agradezco su consulta. Germán, es muy escatológico el día de hoy. Sí, ¿verdad? Pareciera que por ahí va a ir. Por ahí va la línea. A ver, bueno, papá, nos reportan sintonía desde el Ecuador y también desde Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Estamos allá en el 89.9 FM. Gracias a nuestros hermanos allá de Tuxtla y a nuestros hermanos ecuatorianos también, allá en Guayaquil. Un saludo para el apóstol Samuel Díaz, allá de Benecer, y también a nuestros hermanos allá de Ambato. Siempre los recordamos con mucho cariño. Sigamos, Germán. Continuamos con las consultas también escatológicas, nos vienen por medio del correo electrónico. Dice, pastor, vi la explicación que dio acerca del arrebatamiento y las 70 semanas de Daniel, la 70ª semana de Daniel. Mi pregunta es si en esos días habrá oportunidad para los cristianos que se queden en el arrebatamiento o solamente para los israelitas. Quiere decir que, bueno, muy buena pregunta, quiere decir que ahí ellos entraron salvos. Pastor, ¿y entonces por qué no se fueron? Porque vino el arrebatamiento y no tenían limpias sus vestiduras, eran cristianos con vestiduras sucias. Por eso en Apocalipsis 7 dice que estaba el apóstol Juan teniendo la revelación y le dice, y toda esta multitud que es incontable, que es de diferentes etnias, no solo judíos, de diferentes etnias, de todas las razas y naciones, ¿quiénes son? Y el ángel le contestó y le dijo, estos son los que han lavado sus ropas en medio de la gran tribulación. Entonces hay gente que se va a quedar, es salva, pero no lo suficientemente, no estoy hablando de salvación, sino que de
no se habían preparado para la venida del Señor, no estaban en paz, no estaban en santidad, y entonces se quedaron. Entonces ahí se despiertan y se dan cuenta que ahí van a lavar sus vestiduras y van a salvarse los que estaban ya salvos. Pero ¿cómo? Limpiando su ropa ahí en medio de la gran tribulación, en medio de persecución. Recuérdense que ahí va a haber un control total, que ya de eso hay bastante ahorita en la tierra. Tenemos una llamada telefónica. Una llamada, papá, desde Choloma. Adelante, les escuchamos. Bendiciones. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor Germán Ponce. Bendiciones, estamos para servirte. Adelante. Pues fíjese que le llamo para hacerle una consulta. Sí, tienes que bajarle volumen a tu radio para que podamos platicar, si no, con ese delay vamos a estar con ese problemita. Cuéntame. Ok, gracias, apóstol. Quería preguntarle, quería hacer una consulta acerca de Saúl y la divina de Endor, que dice la palabra ahí que vino Samuel a Saúl. Quería preguntarle si realmente era la presencia de Samuel o era un espíritu inmundo, no sé, algún demonio, y quería hacerle otra consulta también acerca de Josué, que dice que la gente iba a Silo porque ahí estaba el tabernáculo y el arca de Jehová. Y quería preguntarle que por qué estaba situado en ese lugar primeramente el arca del Señor en ese lugar, y qué significa Silo, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, es que recuérdate que el tabernáculo de Moisés era un templo que se iba moviendo. Si la nube se movía, se iban ellos moviendo. Ese fue el tabernáculo que hicieron ellos en el desierto. Ahí estuvo era un templo hecho, con pieles, y que cuando la nube se movían ellos. Uno de los últimos lugares donde estuvo fue en Silo. Entonces, por eso es que ahí se reunían ellos, porque en su momento ahí estuvo el arca. Sin embargo, recuerde que después el arca se la lleva David y se queda Silo ahí, un tremendo templo con un tabernáculo, pero sin presencia, sin el arca del pacto. Entonces fue el último lugar donde se estableció aquel templo que era movible, que se iba moviendo desde que salieron de Egipto hasta antes de llegar allá a Canaán. Sigamos. Papi, esta consulta nos viene desde Los Ángeles y dice: pastor, ¿por qué razón murió Saúl? ¿Fue por consultar a la bruja o por causa de su pecado, pastor? Dios le bendiga. Cabalmente las dos, ¿verdad? Porque eso no fue pecado, fue iniquidad. Lo puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Porque no obedeció al Señor y porque fue a consultar con Medim. Fue a consultar con los que evocan a muertos. Sigamos. Pablo, la siguiente consulta también nos viene por medio de el Facebook, que dice: pastor, bendiciones. Dice: si el bautismo es parte del dejar el viejo hombre, ¿por qué se permiten bautismos de personas muy jóvenes? Está bien el hecho de apoyarles y llevarlos por el buen camino, pero siento que el bautismo no debería hacerse con personas que ni han entrado a la juventud. En mi caso particular me bauticé a los 12 años, con un gran ejemplo en mi familia, pero siempre pequé. Y ahora veo que hay cosas que me tuvieron atado, pero nunca tuve ese mal ejemplo en mi casa. Me bauticé porque quería el privilegio o porque toda mi familia estaba bautizada. Aquí la pregunta es: ¿se puede volver a bautizar porque ahora sí conocí al Señor de la verdad? No, yo creo que si te bautizaron por inmersión, entonces estás bautizado. Tenías el boleto, tenías el cheque de toda tu bendición, pero no lo habías gastado, entonces úsalo. Entonces, por un lado. Por otro lado, yo me bauticé a los 17 años y fue un cambio en mi vida total. Tengo 35 años de haberme bautizado y bendigo al hombre de Dios que me llevó para eso. A los 10 días me bauticé en agua. Yo reconocí al Señor el 1 de octubre del 78. A los 10 días me bauticé y a los 4 días después me bautizó el Señor en el Espíritu Santo. 1 de octubre, 10 de octubre, 14 de octubre, porque tuve alguien que me dijo: esto es todo o nada. Aquí no es de jueguitos. Ahora, la decisión, yo estoy de acuerdo en no bautizar niños, pero ¿cómo no vamos a bautizar jóvenes? ¿Cómo no los vamos a bautizar?
Sí, tal vez yo creo que, como dice el hermano, 12 años, tal vez. Sí, tal vez no era de joven, lo que decir de niños. Sí, ahí fue tal vez un niño. Ahora, tengo un argumento, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, pero cuando Jesús empezó a tomar decisiones espirituales con respecto a las cosas que él venía a hacer a los 12 años, por eso es que yo digo, si Jesús a los 12 años ya decidió no solo andar, porque eran como peregrinaciones, de donde fueran todos tenían que subir, no habían varios templos, habían sinagogas, pero un templo había en todo el país, todos subían ahí 3 veces al año para las fiestas que ellos tenían ahí, y hacían las peregrinaciones y venían todos, pero recordemos entonces que al hacer esas peregrinaciones los niños venían jugando, pero a los 12 años ahí Jesús no solo fue a estar caminando y corriendo como otros niños, fue a consultar con los ancianos, con los sacerdotes, fue a averiguar, fue a preguntar y tomó decisiones espirituales a los 12 años. Sigamos. Papá, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook. Dice, pastor, tengo una consulta y realmente, dice, me avergüenza. Tengo el espíritu de robo. Estoy trabajando en una empresa y he tomado dinero sin consentimiento porque miro necesidad, porque no me pagan lo suficiente. Dice, me siento mal, me arrepiento y lo he vuelto a hacer. Estoy desesperada porque quiero ser libre de esta maldición y lo más grave para mí es que tengo un cargo ministerial en la iglesia y me consume por dentro. Dice, pastor, le pido por favor, dice que ore por mí, yo renunciaré de aquí donde estoy. Muchas gracias y bendiciones. Con todo gusto. El que encubre su pecado no prosperará. Usted ya lo sacó a luz. Y el que confiesa, 1, ya confesó, y se aparta, 2, alcanzará misericordia. Entonces, si usted quiere alcanzar misericordia, ya no lo haga. Y si puede empezar a devolver lo que agarró en el lugar donde está, mejor. Y si no va a poder tener dinero en la mano, entonces mejor cámbiese de lugar. 1, 2, en el ministerio donde está, que no le toque ver dinero, sino también de donde esté va a agarrar. Hoy agarra del mundo, mañana va a agarrar dinero de Dios. Eso sí es maldecir la vida, eso sí es maldecirse la vida de una vez, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que debería hablar con su pastor y decirle, pastor, tengo este problema, ore por mí. Yo con gusto voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira el deseo de tu sierva, tu Espíritu Santo ha trabajado en ella, ya no soportó tener tinieblas dentro, Señor, de su corazón. Las ha sacado hoy, Señor. Mira su corazón, sacamos toda tiniebla y declaramos que ahora la luz de tu Espíritu está ahí. En el nombre de Cristo la ponemos en tu mano, quitamos toda condenación y ella, Señor, ha entendido que deberá de apartarse. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Germán. Tenemos una llamada local. Una llamada con todo gusto, gracias, adelante, bendiciones. Adelante, ¿le escuchamos? Bueno, tal vez la toman ustedes y me la pasan ahí. Cuéntame, Germán. Papá, la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice, pastor, bendiciones, dicen. También es otra escatológica. Papá dice, los salvos que se quedarán en la tribulación son solo para los judíos, ya que en Apocalipsis habla de los 144,000 personas. Si me puede explicar esto, ya que he escuchado que es solo para los judíos. Nosotros los gentiles no tenemos segunda oportunidad solamente en el rapto, ¿no? Ok, no es segunda oportunidad. No es segunda oportunidad, porque la salvación es por la fe y por estar en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, tú te vas en el rapto, tú eres hijo de obediencia, te vas. Yo puedo ser hijo, pero puedo tener desobediencia. Entonces, el príncipe de las entidades del aire, que es el enemigo del Señor, que Dios lo reprenda, puede afectarme a mí. Entonces, somos hijos, solo que él se va porque está en obediencia y yo me voy a quedar porque estoy en desobediencia. No me dieron ninguna segunda oportunidad. No. No va a haber otro rapto en medio de la tribulación al que yo me vaya a ir. Me voy a salvar, pero él se fue en avión y yo me fui a pie. Él se fue sin ¿sabe cómo es esto? Él se fue como Enoc. Eso es lo mejor. Él se fue como Enoc sin ver muerte. Y después vino el juicio. Y Noé se salvó en medio de los juicios. Entonces, él se fue a lo Enoc y el otro se queda a lo Noé. Los dos son salvos, solo que uno se va sin ver la tribulación y otro se salva en medio de la tribulación. Y luego, claro, todo el trabajo ahí en la 70ª semana para Israel. Sigamos. Todavía tenemos la llamada. Una llamada. Adelante, ¿le escuchamos? Bendiciones. Estoy para servirle, adelante. Bendiciones, hermano. Mi pregunta es,
mi esposo es pastor y tiene 16 días de haberse ido de la casa. Yo no sé qué hacer, hermano. Me gustaría que usted me aconsejara. Con todo gusto. Bueno, es difícil la situación, pero tiene su solución. Yo creo que si se fue de la casa, hubo problemas entre ustedes. A veces atendemos tanto a todos los familiares, atendemos tanto a todos los hermanos que descuidamos lo nuestro. Hoy les ha acontecido el verso que dice: me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Es una tremenda situación que muchos de los pastores nos toca vivir. Por cuidar a los hijos espirituales descuidamos a los hijos biológicos. Por cuidar a la esposa de Cristo descuidamos a nuestra esposa, y por eso el que Dios llama tiene que saber bien claro. Y las ovejas deben de dejarle su tiempo al pastor también. Por eso es que yo en la casa no atiendo a nadie. Yo, la verdad, es el momento de estar uno con la familia. Pero para todas las ovejitas, antes de contestarle qué es lo que debe hacer, para todas las ovejas, denle tiempo a sus pastores que estén en su casa. Denles tiempo para que ellos estén en su casa con su familia. A los hijos de los pastores que todavía no están con todo, entiéndanos que ustedes como ovejas le han robado también. No, robado no, les ha compartido su tiempo también, el tiempo que tenía que estar con ellos. Ok, entonces derivado de esto, a veces no nos entendemos en casa y esto es lo que le ha pasado. Creo que usted lo debe de llamar y decirle: mi amor, fuimos llamados al ministerio, pongámonos en orden nosotros. Si no, no vaya a estar llamando ni a los ancianos, ni a los diáconos, ni a las ovejas. Llame al que cubre, al que lo cubre. Por ejemplo, si yo tuviera problemas con Inosca, yo no voy a estar llamando a los ancianos para eso. Te estaría llamando al apóstol Sergio, que es mi padre espiritual, para que él dirime el caso, él arbitre el caso y nos diga qué es lo que debemos de hacer. Porque en su caso ustedes son pastores. Entonces llame al que lo cubre, dígale: tenemos un problema, no hemos logrado congeniar, se desesperó y yo quiero que lo llame, y yo estoy dispuesta a hacer lo que usted nos diga que hagamos para que le hagan caso a ese arbitraje espiritual. Sigamos, Germán. Bueno, papá, la siguiente consulta, ¿verdad? Nos dice: pastor, bendiciones. Para aquellos cristianos, dice, que no se van arrebatados, dice, sino que se quedan aquí para el juicio, pastor, ¿qué estatus quedan ellos, verdad? Como no fueron novia, ¿qué estatus quedan ellos? De salvos. Por ejemplo, recordemos que en la figura antiguo testamentaria, en el libro del Cantar de los Cantares, es el amado con la amada. Él dice: muchas son las doncellas, sin número las concubinas, pero una es la perfecta mía. Entonces está diciendo que ellas, y los que se van en el arrebatamiento, tuvieron el galardón de convertirse en la esposa del Señor, es decir, de ensamblarse en su cuerpo. Pero los demás son diferentes rangos. Diferencias de rangos, claro que van a haber. En la Biblia dice que unos tendrán la gloria del sol, otros la de la luna y otra como las estrellas, y cada una diferente entre estrella y estrella. A mí la idea que me da es a ver cuánta luz logramos tener, porque todo nos habla de luz, de sol, de luna y de estrellas. Entonces allá sí va a haber diferencia, allá sí va a haber diferencia. Cuanto a la jerarquía, lo que trabajemos aquí, nuestra entrega aquí, nuestro servicio aquí, nuestra vida aquí, es lo que va a ver qué rango tendremos allá por la eternidad. Como habla Hebreos, ¿verdad? Una mejor resurrección, dice, ¿verdad? Claro, sería bonito verlo desde ese ángulo, una mejor resurrección, en el sentido que vamos a tener un mejor rango. Claro. Un mejor rango. Sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio del Facebook, que dice: pastor, mi esposo me fue infiel por segunda vez y él ya había aceptado a Cristo y servía en la iglesia, pero al final se fue con otra mujer cristiana, dice, y cuando viene a casa, dice: quiere estar conmigo, pastor, pero está también con alguien más. Pastor, ¿qué me aconseja hacer? Primero, están cegados los dos, no usted, los dos, porque él no puede haberse ido con otra cristiana. Entonces, ahí lo que hay que hacer, hable con el pastor. Por eso, miren, llevo 20 años y esto es importante que lo veamos todo. Yo recuerdo a mi primer pastor que nos decía: hombres ministren hombres y mujeres ministren mujeres. Entonces, derivado de eso, hemos tratado de poner anciano y anciana para que la anciana ministre a las mujeres y los ancianos ministren a los varones. Los diáconos, diácono y diaconisa, para que el diácono
sea el que se encargue de los hermanos y las diaconisas de las hermanas. Aún en los equipos de trabajo, yo soy diácono y tengo a mi cargo un equipo de trabajo, yo mejor tengo que ver con los hermanos, los problemas de las mujeres que lo atiendan a mi esposa. Entonces así debe de moverse esto. Ok, entonces yo creo que el primero que lo tiene que saber es el pastor, no para desnudar a nadie, sino para saber que hay alguien más ahí y saber que si la otra está casada, esto se va a complicar, cada vez se va a complicar más. Pero creo que el pastor debe de saber, tal vez se los hace entrar en razón. Yo creo que usted le tiene que decir, mi amor, yo te amo, te he amado, pero esta situación no la voy a soportar, eso no se puede tolerar. A ese tipo de esclavitud no nos llamó el Señor. No voy a pensar que como soy cristiana, tengo que aguantarle que tenga dos y que tenga... Imagínense, tiene una en la iglesia, eso es corrupción. A esos niveles hay que tener cuidado. Uno de pastor, de no permitir eso. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Elí. Elí permitía que sus hijos... Él sabía que estaban haciendo cosas malas y él lo permitió. Entonces eso hizo que se apagara la lámpara ahí y que tuvieran que llamar a otro. Es importante, es importante. Llame a su pastor y le cuenta. Sigamos. Tenemos una llamada, papá, desde Villanueva. Desde Villanueva, adelante, le escuchamos. Bendiciones. Yo tendría una consulta. Tengo una hermana en Cristo que hace poco ella llegó a la iglesia, pero ha tenido en 2 ocasiones que ha aparecido sangre en el lado de donde duerme su esposo. Ya es por segunda vez desde que ellos llegaron a la iglesia. Han estado apareciendo estas cosas en la habitación de él. Entonces, ella siempre viene a consultarme a mí, pero realmente no sé yo cómo responderle, cómo ayudarle a ella en esa área. Cuando ellos se levantan, ¿hay sangre en la cama? Digamos, el día de ayer, ellos salieron afuera al patio. Sí. Cuando ellos entraron, ya estaba la mancha de sangre ahí donde el esposo duerme. Y solo en el lado donde el esposo de ella duerme. Ya. Que aparece. Bueno, yo quisiera tomarlo primero del ángulo médico, del ángulo de salud. Primero deberá hacérsele un examen, ¿verdad? Porque tal vez él no se está dando cuenta y se está desangrando. A veces hay situaciones de enfermedades donde tal vez la persona que está no dice nada, pero tal vez hay una úlcera que se ha reventado adentro y se está saliendo ya. Entonces, si él ya está muy débil, tiene esto y el otro. Sí. Lo que le estoy tratando de decir es ver si no sale de él, Eso es antes de pensar que es brujería y ese tipo de cosas, que se va a hacer un examen y que le diga al doctor. Diría yo que aparte revise que le pregunte a su esposo si todo está bien. Si cuando él vive o va y se atiende en todas sus necesidades, el que tenga oído para oír, que entienda, no sangra, porque puede ser que el sangrado sea poco a poco, pero que toda la noche se puede acumular. Yo lo miraría primero en el ángulo médico, que va a hacerse sus exámenes, y si no, ahora, si es de que se levantaron, revisaron la cama y todo estaba muy bien, hicieron la cama y cuando ven hay sangre en la cama, entonces hay que verlo. También hay que ver si no tienen un perrito en la casa, si no tienen un perrito que tal vez pueda estar en sus momentos de celo, o ver a una perrita en la casa y que le estén manchando también la casa. Yo quiero verlo todo muy práctico primero. Si eso no es, entonces ya podrá ser algo espiritual, que eso ya que aparezca sangre en una casa solo así, ya tiene que ser algo espiritual terrible. Ya estaríamos hablando de algún tipo de brujería, algún tipo de hechizo. Sigamos. Pero primero la parte... lo normal, lo práctico, el sentido común primero. Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Twitter y dice: pastor, ¿es malo que un cristiano sea apasionado por el fútbol, que defienda los colores del equipo que le gusta? Pastor, ¿estos caeríamos en idolatría? Bueno, yo creo que todos, no todos, algunos tenemos el fútbol, nos gusta. A mí me gusta el fútbol, creo que uno... tal vez porque hizo un deporte, a otros les gusta el básquetbol, a otros les gusta el voleibol, pero ¿cuándo se convierte algo en idolatría? Cuando dejamos de hacer las cosas de Dios por algo de eso. Idolatría es que le quitamos el primer lugar a Dios y ponemos primero el deporte. Puede ser el deporte, pero también puede ser la novela, pero también puede ser algo que tal vez hasta puede ser un hijo, puede ser su mismo esposo,
que usted lo tenga antes que el Señor. Puede ser su trabajo, todo puede ser un ídolo. Por eso en 1 de Juan 5:21 dice, hijitos, no está diciendo satánicos, no, hijitos, guardados de los ídolos. Podemos caer en idolatría. Es más, usted puede estar cayendo en una idolatría con su pastor. No, que él es lo mejor, que lo único, que él no falla, que podemos tener pastorolatría o apostolatría o ebenecerología o como sea la palabra, ¿verdad? Entonces, latros es la adoración. La adoración es solo para Dios. ¿Se recuerda cuando subió Juan? No sé si tú estabas aquí en el programa, Germán. Fue contigo el programa, que cuando subió Juan al cielo. Y entonces sube Juan y empezó a adorar a un ángel. Sí, claro. Y el ángel le dijo, somos consiervos, solo que yo aquí en el cielo y tú en la tierra. A Dios, solo a Dios se adora. Adora solo al Señor. Entonces, yo creo que tenemos que tener un equilibrio en esto. Pero pedirle, por ejemplo, la esposa que no vea deportes, me parece que estamos cayendo en un legalismo. Déjelo que vea. Ahora, claro, si por el deporte ya no va a los cultos, entonces ya es lío. Si por un programa ya no van, si por una novela ya no van, entonces ya ahí ya estamos entrando en ese terreno. Sigamos. Sí, tal vez también es algo que cae mucho a uno, ¿verdad? Que en un momento, por ejemplo, tú y yo somos equipos contrarios, ¿verdad? Claro. En la Liga Española, por ejemplo. Entonces, veo que alguna gente pierde aquí o ganamos o perdemos y entonces ya esto se vuelve de pelea entre la gente. Tal vez ahí entonces sí entramos a eso, ¿verdad? Tú y yo no nos peleamos, ¿verdad? Nos apoyamos, nos molestamos, ¿verdad? Claro, bueno. Ahora mi equipo ha llegado más lejos. Bueno, sigamos adelante. Fíjate, papá, que hay una consulta que se dijo ayer, pero el hermano no la escuchó. Entonces dice, pastor, ¿cuál es la diferencia entre emoción y el Espíritu Santo? ¿Te acordás? Sí, claro. Porque pregunto, tengo una duda que yo no quiero ser llevada por la emoción, quiero saber cómo puedo identificar que no es emoción la que me hace brincar, saltar, dar vueltas cuando estoy en el altar. Quiero que el Espíritu Santo sea el que me toque. Porque escuché un pastor que no nos dejemos llevar por la emoción y que sea el Espíritu Santo que nos mueva. ¿Y cómo sé que es el Espíritu Santo que nos mueve y no la emoción? Lo vimos ayer en el capítulo 10 de Lucas. Dice que el Señor saltó de gozo impulsado por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece ese verso tan hermoso? El Señor Jesús saltó de gozo impulsado por el Espíritu Santo. Así lo leímos ayer. Entonces acordamos con Germán, nos dio un aditamento más para poderle poner el orden. Pues yo también puedo saltar y puede ser que no sea el Espíritu, diría la hermana. Entonces el fruto, ¿hubo fruto? Llegó a la iglesia, danzó y hubo fruto, o llegó a la iglesia, danzó y cuando salió fue desobediente, habló malas palabras, se fue a pelear con todos o siguió de soberbio. Entonces no le sirvió de nada. Pero David danzó con toda su fuerza en 2 Samuel capítulo 6 y luego se fue a su casa. ¿A qué iba a su casa? A bendecir su casa. Hubo fruto. Porque si no solo venimos a saltar, si no solo una gran pachanga nos dimos y no hicimos nada. Y entiendo, ¿verdad?, que por lo menos en el ministerio algunos se dan a la tarea de señalar a los jóvenes. Y yo diría, también es importante, ¿verdad?, que para danzar tiene que haber una emoción. Danzar sin emoción debe ser lo más espantoso. Eso ya sería robotizado. Entonces tengamos cuidado de no pensar que andar en el Espíritu es andar robotizado. Jesús, mire sus emociones. Cuando dice que Jesús se regocijó, es la palabra que la leímos ayer, agalayo. Y agalayo que es saltar de gozo. Entonces Jesús no decía, te alabo, Padre, porque esto me lo ha revelado solo a los niños se los he dado. Así no. Jesús saltaba de gozo. Gracias, Padre, qué lindo esto. Esta revelación va para los niños. A veces alguien nos quiso poner el estereotipo de que para ser espirituales entonces tenemos que ser personas que ni nos movemos. Por favor, siguiente programa. Imagínense que a mi hijo no le digo ni hijo, no, que siervo Germán, por favor. Y él, siervo Padre, dime. Esas cosas son las que dañan muchas veces el Evangelio. Esto es espontáneo. Y Jesús, Lucas capítulo 10, dice, saltó de gozo impulsado por el Espíritu Santo. Entonces la hermana es lo que ella consultaba. Yo digo, mire si hay fruto después. Si no, ahora también insisto, ¿cómo vamos a saltar de gozo serios? ¿Y cómo se siente, hermano? Gloria a Dios. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Se siente gozoso? Claro que sí, hermano, muy gozoso. Así no funcionan también las cosas.
seamos espontáneos. Para eso Dios nos dio el alma, para que tengamos sentimientos. Usted mira a los que están danzando ahí, los va a ver con alegría, ahí están, no va a ver que vayan a estar de alguna manera molestos o serios. Yo recuerdo, y cuando me pongo ahí enfrente, ya no lo he hecho, se lo voy a volver a hacer, que tiene que haber una sonrisa, lo estamos haciendo con gozo. Y es que realmente aquí pareciera que es una como estación de gasolina, ¿verdad? Entonces uno viene acá, fulea el tanque, pero no para dejarlo que se evapore. Yo estaba predicando la vez pasada y decía eso, sino que es para que estando afuera pueda ver la luz que recibiste. Entonces la emoción, claro, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, te va a dar frutos afuera, así como le decían al leproso, muéstrate, ¿verdad? Entonces, esos frutos son los frutos nos van a dar la pauta si fue emoción o una emoción sin Espíritu Santo y otra emoción con el Espíritu Santo. Y si no hay frutos, no es que, entonces ya no voy a danzar, no, preocúpate para que... Exactamente. Pero ¿cómo empezar? No vamos a empezar 1, 2, 3, no, va a haber gozo, solo... vamos a ser impulsados por el Espíritu Santo y nos va a dar fruto. Lo importante es que nos dé fruto. Bueno, amén. Sigamos. Bueno, papá, la siguiente consulta nos viene también por medio del Twitter y dice, Pastor, bendiciones, dice, ¿existen iglesias de familia? Dice, y en Hebreos 10:26 dice, ¿podemos perder la salvación? Bueno, esto es 2, ¿verdad? Bendiciones a ambos. ¿Existen iglesias de familia? Nos dice la primera. Así debería ser todo. Nosotros no consideramos una iglesia de familia. Yo creo que todos somos una familia aquí. La Biblia dice que todos tomamos nombre de la familia de Dios. Entonces sí, somos familia, deberíamos de ser. Jesús decía, yo voy a la casa de mi padre, no decía al templo. Decía templo, pero decía, voy a la casa de mi padre. Es un lugar de familia. Así debería ser de familia. Ok. ¿Qué dice en Hebreos 10:26? Hebreos 10:26, siempre. Bueno, hay diferentes ángulos para ver esto, ¿verdad? Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Vamos a ver. Acerquémonos. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Sin embargo, no dice que se vayan a perder, sino que va a haber una justa paga, ¿verdad?, por lo que se está haciendo. Es que lo que el hombre siempre se va a cosechar. Y en lugar de tener afabilidad, por ejemplo, va a haber, en lugar de bondad, va a haber azotes. La Biblia dice, el que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas también, dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, recibirá muchos azotes, muchos azotes. ¿Por qué? Lo están corrigiendo. Pero el que no sabe y hace malas cosas va a recibir pocos azotes, pero lo están corrigiendo. Yo abogo porque el que ha nacido de nuevo podrá en algún momento estar débil y caer en pecado, pero ya buscarlo, fabricarlo, hacerlo, me parece que no es así. Considero yo que el que ha nacido de nuevo se le va a evidenciar. Mire, el que ha nacido de nuevo y un día sin que nadie lo vea, está a escondidas y encuentra una bebida alcohólica y se la toma. Mire, tal vez nadie lo vio, lo hizo en escondidas, en su cuarto, nadie vio cuando compró el licor, pero Dios sí lo ve. Y adentro, adentro sí lo tiene, sí se convirtió, hay un Espíritu Santo que lo va a hacer sentir mal, porque el Espíritu Santo le va a redarguir porque lo está apagando. Ahora sí hace y no siente nada malo, me parece que no ha nacido de nuevo, entonces solo fue una emoción. Tenemos una llamada. Llamada local. Adelante, le escuchamos, bendiciones. Muy buenas tardes, pastor, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Y a todo su equipo ahí en el estudio. Muchas gracias. Yo quisiera que me ayudara a entender muy bien de Mateo 12:31 sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero estar en paz con el Espíritu y darle el puesto necesario a él. ¿Cómo puedo yo entender eso de blasfemar? Yo les escucharé, gracias y bendiciones. Bueno, la verdad que ahí no podemos decir nada más porque dice ahí, digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Cuando uno ya es cristiano, no le atribuyamos cosas al diablo que tal vez puede estar haciendo el Señor. Entonces,
Por ejemplo, el Señor, no sé si es en este evangelio, pero... ¿Qué dice? Es que estoy buscando porque yo lo estaba leyendo ayer en Lucas. Y entonces en el evangelio de Lucas dice que le estaban diciendo al Señor que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Lucas, entre Lucas del 9 al 13, al 14, por ahí tiene que estar. Y entonces él les dice, pero un reino dividido no va a estar así. Y le estaban diciendo al Señor eso, que estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. Entonces él les dijo, no, es por el dedo de Dios. Es por el dedo de Dios que va a echar fuera eso. Entonces era la obra del Espíritu Santo y se la estaban atribuyendo al diablo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Uno de cristiano, ahora que ya tú que oyes, ahora con conocimiento, mejor no opinar. ¿Y usted qué opina aquellos que le ponen la mano y se caen? Es satánico. No, usted qué sabe, hay que ver, hay que experimentar. Tal vez a usted no le pasa, pero a otros sí. Entonces, por un lado. Sí, por otro es hablar mal del Espíritu Santo. Y es que aquí es algo tremendo, porque entonces sería hablar mal o no reconocerlo. Por eso qué lindo que nosotros somos creyentes de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos 3:22. ¿Perdón? Marcos 3:22. Ese es otro pasaje. Otro pasaje donde dice también, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces después dice, y llamándonos junto así, dice, les habla en parábolas y dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Claro, que en todo reino dividido no va a prevalecer. Y entonces en Lucas, que es el otro, aquí está en Mateo, allá está tú lo estás leyendo en Marcos, y también está en Lucas, y ahí lo que le está diciendo es, ustedes están juzgando una obra divina que hace el Espíritu y se la están atribuyendo al diablo. Claro. Sigamos. Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Twitter y dice, pastor, tengo el don de la escritura. A veces escribo cosas motivantes a luchar, otras acerca del amor. Pastor, ¿estaré equivocado el don? Dice, no, pues si a ti te gusta escribir, hazlo. Que te den hazte tu blog ahí, hazte tu página, hazte tu Instagram, toma una foto del pasaje de la Biblia y escríbelo y lánzalo. Ahora es más bonito porque uno puede estar sacando los remas que Dios le da. Entonces, si tú escribes, sale en el Facebook, haz tu Facebook y utilízalo para eso, para llevar el Evangelio en las redes. Sigamos. Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice, pastor, Dios le bendiga, saludos desde Copán, una consulta. En el Génesis 45, donde José se revela a sus hermanos, vemos que a Faraón le dice a José, dile a tu familia que agarren todas sus cosas y que vengan a mí. Aquí los voy a prosperar. Ellos vivían en Canaán, pero había crisis. En el capítulo 46, Dios mismo le dice a Jacob, no temas de descender a Egipto. ¿Cómo podemos explicar esto, si Egipto es figura del mundo? Sí, pero que sea figura del mundo no siempre va a ser figura del mundo. Entonces... figura del mundo en muchas de las cosas que hacemos, pero en este caso, como lo veo yo, es que el Señor utilizó al país, dijéramos, más fuerte, era como la potencia mundial número 1 del mundo, para llevar a 70 personas ahí, porque en el proyecto de Dios, lo que Dios quería es que se multiplicaran, y después de 430 años salieron más de 600,000 personas a pie. Ahí por lo menos eran hombres sin contar mujeres y niños. Entonces ese Egipto sirvió para que ahí protegidos, como eran la potencia mundial, cualquier ataque, ellos estaban ahí, los iban a proteger. Pero 70 afuera iban a hacer pan comido para cualquiera que quisiera destruirlos. Lo veo como que fue un horno de microondas, y a ellos los veo como aquellas semillitas que usted pone y se vuelve así como popcorn, que se vuelve así como palomitas de maíz, que usted las pone ahí y entonces se multiplicaron. De la misma manera, el Señor permitió que Israel estuviera en Egipto como un horno de microondas, y ellos eran como las semillas y se multiplicaron en gran manera. Cuando ya era un ejército, entonces fue el que lo sacó, y para eso Dios se toma su tiempo, fueron 430 años. Ok, sigamos. Tenemos una llamada, me parece. Una llamada, adelante, bendiciones. Piedras Negras, Coahuila, Papa el Pastor. Adelante, te escuchamos. Sí, Padre, Dios le bendiga, muy buenas tardes, es un gusto volver a saludarle. Que Dios te guarde y te bendiga, cuéntanos cómo están allá en Piedras Negras, allá en Coahuila. Padre. Muy bien, muy contentos, fíjese que hemos tenido tantas cosas maravillosas por ahí, ya terminamos el baño ya del templo, los baños ya los terminamos, gracias a Dios.
No sé si se acuerda, le habíamos comentado que estábamos metidos en un rancho y para poder accesar teníamos que pasar por una carretera de terracería. Claro, claro. Y gloria a Dios que ya nos están pavimentando, ya están por terminar la obra también, gracias a Dios. Y vamos a continuar, ¿verdad? Y estamos muy bendecidos, vamos creciendo, bendito sea Dios, y echándole ganas. Qué lindo poder escucharlos y saber que allá también el Señor está haciendo una obra allá contigo. Saludos allá a todos, a toda la congregación, a tu amada, a su hija y a todos los que de alguna manera pues están haciendo la obra para allá. Cuéntanos, Amén, no sé si tienes algo más. Padre. Mire, comentando un poquito ahí de Hebreos 10, que habían hecho ahí una pregunta, le voy a hacer una catafixia. A ver, cuéntame. Así hay un programa por aquí que dicen haciendo intercambio, ¿verdad? De regalo, algo así. Yo he visto a base de estar ahí estudiando el pasaje, he visto en el contexto de Hebreos 10 que desde todo el capítulo está hablando de sacrificios de animales, ¿verdad? Como se hacía en la ley. Entonces, por ahí me parece a mí, recibí un poquitito de luz por ahí, de que está dirigido a los hebreos y seguramente ellos estaban teniendo ataques por el lado de los que practicaban el judaísmo, ¿verdad? Y entonces lo que dice ahí el apóstol pues es de que aquellos que ya recibieron el conocimiento de la verdad, que es por medio de Jesucristo, porque dice que ya no hay más sacrificio por los pecados, como diciendo, si estás buscando todavía seguir matando corderos, matando bueyes y cosas así, pues bueno, eso ya no funciona, ¿verdad? Ahora ya el sacrificio de Cristo es lo único, y si tú rechazas esto y sigues pecando deliberadamente después de haber recibido este conocimiento, bueno, pues ya no queda otra cosa más que un juicio, ¿verdad? Una horrenda expectación de juicio. Me parece muy bueno el ángulo, me parece muy bueno el ángulo. Me parece que estás muy bien, me has enriquecido con ese comentario, me parece que también está muy bueno. Me parece muy bueno el ángulo, lo voy a guardar en mi corazón porque me parece que también es así, ¿verdad? Porque esa carta a los hebreos va dirigida a gente que conocía de los sacrificios. De tal manera que ahorita que tú empecé a leer rapidito ahí todo, y es cabal como tú lo dices, como que dice, ahora ya no estamos ahora con sangre de toros y de bueyes, ahora es la sangre de Cristo. Me parece sensacional, te agradezco, me has enriquecido el bagaje espiritual que nos has enviado. Padre, ahora, yo esto lo empecé a estudiar debido a cuando yo estaba buscando la cobertura de Benecer y todo eso, que yo me empecé a empapar de la doctrina y todo eso, y lógicamente de que me di a la tarea, ¿verdad?, de estar investigando cada una de ellas, aunque honestamente no lo he podido hacer por completo, pero ahora tengo la confianza y la fe, ¿verdad?, de que Benecer es una iglesia que Dios ha puesto, y por supuesto creer, ¿verdad?, en el llamado que Dios le ha hecho a usted. Y leyendo precisamente eso, hay un texto que a mí hasta ahorita no he podido yo encontrarle por dónde, en Apocalipsis 3:5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces me parece que si lo invertimos, ¿verdad?, pareciera que pudiera decir, el que no venciere, ¿verdad?, no será vestido de vestiduras blancas, y borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, hay dos ángulos primero, te agradezco mucho, hay dos ángulos. Tal vez el primero es cuando yo leí esa palabra hace muchos años, la fui a buscar. Seguramente tengo que refrescarlo, aquí está con Germán también vamos a ir a hacerlo, también a buscarlo. Porque la idea que me daba en la palabra hebrea, la palabra griega que está ahí, es que borraré, es que es como por ejemplo en una lápida. Ahí hay un nombre, pero como no se cuida, ahí vienen las hojas, cae la basura, cae el polvo, cae lo demás y entonces ya como que no se lee. Entonces, no que esté borrado, sino no se lee. Está borrado porque tiene cosas encima, pero si nosotros venimos y limpiamos eso, entonces el nombre ahí está escrito. Entonces me parece que es porque habla de limpieza, te habla de limpieza. Ese es el ángulo que vi hace muchos años, sin embargo lo voy a ver. Y también tenemos que ver hacia dónde nos lleva ese libro de la vida, ¿verdad? Porque hay diferentes libros, hay el libro de las obras, hay el libro de la verdad, hay otros libros, hay muchos libros ahí arriba y no, tal vez lo tomamos que si no está en el libro de la vida se va a morir o se va a perder, pero como hablamos de limpieza me parece que por ahí va.
Te mandamos un abrazo a ti, como te repito, a tu amada y a todos por allá, los hermanos de la Iglesia Benecer allá en Piedras Negras, Coahuila. Un abrazo para ustedes y que Dios los bendiga. A ver, cuéntame, Germán, ¿qué más hay? Sí, papá, la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice: Pastor, buenas tardes, tengo 2 preguntas. La primera es, yo hace 22 años acepté a Dios, tenía 11 años, pero no seguí congregándome. A los 20 años tuve una relación de la cual tengo un hijo, pero mi pregunta es, yo visité una señora que tiraba las cartas para saber si el papá de mi hijo me quería, pero ella me dijo que prendiera unas candelas, ¿verdad? Y que pusiera el nombre de él para que él regresara conmigo. Pero nada de eso pasó, más bien se casó de nuevo, ¿verdad?, con otra mujer. Pero eso fue cuando mi hijo tenía 1 año, pastor. Ahora él ya tiene 13, pero yo quiero saber si Dios me permitió, si Dios me habrá perdonado, dice, por haber hecho esto, ya que me reconcilié nuevamente con el Señor el mes pasado en el retiro de la iglesia, pastor. Bueno, ayer lo dijimos, es terrible que alguien que no conozca al Señor vaya y busque brujos, es terrible, pero es una iniquidad el que lo haga conociendo al Señor. A veces por eso este programa lleva una de sus finalidades esta, ¿verdad? Porque el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y a veces en las libertades que se dan caemos en tales libertinajes, pero ir conociendo al Señor, ir a buscar esto es pues algo que mancha. Yo sabe que le diría que vaya a las rodillas y que le pida a Dios, como dice Daniel, quizá Dios le otorgue toda esta bendición, pero ahí usted sembró, ahí hay una semilla de iniquidad ahí. Deberá de trabajar para que empezar a sembrar bien, para que esa semilla no le vaya a pasar un precio más alto. Qué bueno que ya se reconcilió. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Voy a aprovechar a leer los que están cumpliendo años el día de hoy, 22 de mayo. Agripina Mejía, Alison Nicole Galo Rodríguez y también Alison Giselle Galo Rodríguez. Son hermanitos, son hermanitas, y las dos se llaman Alison, solo que una es Nicole y la otra es Giselle. Me parece muy bonito. Galo Rodríguez, le mandamos un abrazo ahí a las niñas y también a sus padres, a Rita Bonilla, también a Angie Yulisa Rodríguez, Cindy Carolina Navarro, Daniel Antonio Vázquez, Diana Gabriela Medina de Turcios, Dilcia Marlene Noriega de Jiménez, Elsie Nora Guzmán de Hernández, Emelina Antunes Carrasco, Franklin Roberto Moncada, Gerson Brito, también Jenny Patricia Lara, Lucy Yolani Valladares, María Elena Ramírez, Nelda Fidelina Vázquez, Olivani Cruz Ávila, Onelida Rivera López, Víctor Caballero Perdomo y también Víctor Manuel Suazo Meléndez. Germán, todavía tenemos un par de consultas por ahí, cuéntame. Sí, papá, tenemos varias consultas aquí. Dice, Apóstol, bendiciones, dice, nos escriben desde Colombia, dice, la pregunta es que 31 niños saliendo del culto el domingo, dice, el bus que lo transportaba se quemó, dice, y ellos murieron. Pastor, ¿cómo contestar a los incrédulos, a sus cuestionamientos? Dice, gracias por su consejo. Bueno, es que es terrible porque a veces hacen cosas. Yo leí un poquitito la noticia y todo comienza con llevar buses que no estaban bien, ¿verdad? Entendemos que a veces hay un problema económico y no se puede llevar un bus mejor. Lo lamentamos tanto, sobre todo los que somos padres, los que somos ya abuelos y tenemos niños pequeñitos, de verlos, ¿verdad? Una gran tragedia. No solo ustedes lo han vivido otros también, tragedias tan tremendas que van a un culto, ponen el bus no tenía frenos y se dan ese tipo de cosas. Son accidentes que tiene la vida, ¿verdad? Poder decirle a la gente o darle una razón. A veces nosotros tratamos de defender a Dios, Dios se defiende solo. La gente siempre va a hablar bien o mal, no importa qué es lo que esté pasando. La gente que quiere atacar, primero, miren que no tienen nada. Segundo, que por qué tienen tanto. Entonces nunca se va a lograr nada. Usted no se preocupe por qué darle una explicación a la gente. Eso no es tarea nuestra, Dios se defiende solo. Porque los que piden eso, ahora, si los que piden eso son los damnificados, padres de eso, qué lindo, hay que ir a consolarlos. A veces, por ejemplo, que tuvieran la unción de Tito, ¿verdad? Lo que me estabas comentando, ¿verdad? Sí, claro. Que Pablo estaba como deprimido y Tito era el que iba a consolar, que Dios nos dé esa unción de poder ir a consolarlos. Los niños ya están con el Señor, que
El que tenga que llorar, que llore lo que quiera, porque es la pérdida de un niño. La pérdida de un niño es una cosa realmente tremenda, pero a ellos sí hay que decirles algo, a ellos sí hay que consolarlos, pero a la gente que diga eso. Mire, si usted tiene poco, que no tiene nada y que para qué sirve, que no tiene éxito. Y si tiene mucho, que por qué esto y por qué el otro. Por eso, cuando Jesús estaba hasta entre los discípulos, vino una mujer y derramó su perfume. Y dicen que Judas decía, mire, Judas decidiendo ya cómo se hacían las cosas en una casa que no era de él, sí, donde él lo mandaba. Y era un discípulo y era un apóstol. Ya imagínese discípulos diciéndole a uno cómo se deben hacer las cosas en la casa. Eso que era un desperdicio. Lo que Jesús dijo, esto es una buena obra. Entonces, si es para la demás gente, no tiene usted que estar defendiendo a Dios, Dios se defiende solo. Pero si es a la gente, a los damnificados, a los familiares, que Dios les dé un espíritu de consolación en esta tragedia tan terrible. La estuve leyendo en las noticias y realmente lo lamentamos. Germán, ¿qué más tenemos? Para la siguiente consulta, tenemos una llamada local antes de una llamada. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Mi consulta es, tengo 24 años de estar en unión libre con el papá de mis 2 hijas y yo me congrego, soy cristiana desde hace 14 años y en todo este tiempo orando pues para que mi esposo también fuera alcanzado en la misericordia del Señor. Claro. Y pues no tuve éxito en esto porque él se fue de la casa ayer, conoció a una joven y pues decidió irse. Y mi pregunta es, pastor, ¿hasta qué punto podemos, como mujeres que hemos confiado en las promesas del Señor, de un hogar sólido con nuestro esposo, nuestros hijos, hasta qué punto podemos como mujeres que creemos en las promesas del Señor esperar en que esta palabra, esta promesa del Señor se cumpla en nuestras vidas y de ver un esposo rendido delante de la presencia de Dios, arrepentido, restaurado, porque en todo este tiempo pues no he podido ver ningún cambio, nunca quiso asistir conmigo a la iglesia, nunca quiso acompañarme. Una de mis hijas estuvo en danza, yo pensé que el amor de las niñas lo iba a hacer ir y ver a sus hijas adorando al Señor, pero ni aún así nunca ha querido ir. Y ahora pues más bien se fue porque encontró una joven que casi le dobla la edad a él y se fue de la casa. Entonces mi pregunta es esa, pastor, ¿hasta qué punto nosotros podemos estar esperando? Bueno, yo pues le tendría que decir, la Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Cuando alguien está así como usted, tal vez al finalizar el programa, usted agarra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 7, ahí están los consejos. Entonces dice que la mujer no abandone a su marido, ¿verdad? ¿Quién sabe si por su testimonio él puede convertirse? Pero si él no consiente en vivir con ella y se va, dice, a eso no están obligados. Entonces ahí no dice cuánto tiempo hay que esperar, eso usted lo puede ver. Usted puede hablar con él y decirle, mira, te doy este tiempo para que podamos esto. Tengo 14 años, tenemos 24 años de estar juntos, ya te di testimonio, te he hablado todo. Ahora, la restauración con un esposo que le ame y todo, pues yo dijera, la restauración va a llegar con él o sin él. Eso es lo único tremendo, ¿verdad? Que puede ser que con él no. Es con él o sin él. Creo yo que deberá de hablar con él para poder llegar a un acuerdo, qué es lo que él va a hacer. Si él ya no quiere volver, ya no va a volver. Y entonces usted, nadie más, solo usted, tendrá que tomar cuánto tiempo va a esperar. Yo creo que lleva 14 años dándole buen testimonio, eso espero. Habría que oírlo a él también, ¿verdad? No se va a molestar conmigo, solo oírlo a él, pero él puede decir que yo no quiero nada, yo quiero andar con mujeres. Entonces ya es usted, nada más usted, la que va a definir qué es lo que debe de hacer. Germán, la última consulta. Sí, para la última consulta del programa nos viene por medio del Twitter y dice, pastor, si en un noviazgo con pensamientos a futuro, el varón es virgen, pero la hermana no, ¿será esto un conflicto en el matrimonio? No, no será un conflicto. Ahora, si él puede perdonar y saber que ¿quién es él no es virgen,
¿O ella no es? Él sí y ella no. Ella no. Bueno. Es que el conflicto es de él realmente. Sí, el conflicto. Para él es un conflicto. Claro, ¿verdad? Esa está más bonita esa respuesta. El conflicto es tuyo. Si tú no puedes estar con ella, si eso te va a hacer pensar que como tú sí eres y ella no, entonces no pueden casarse, entonces mejor déjala. Claro, si se lo vas a estar echando en cara cada vez que hay un problema así, pero recordate que tú no eras virgen, entonces no se case. No, ni vas a ser feliz, ni vas a ser feliz tú, ni vas a ser feliz ella. Entonces, yo creo que uno tiene derecho a tomar sus decisiones. Hace muchos años conocí una pareja donde se dejaron un tiempo, aquellos novios, ¿verdad?, que dicen, nos vamos a dejar para ver qué pasa. Y en ese ínterin ella conoció a alguien más y salieron, se fueron y después regresaron. Pero ya cuando iban a pensar en casarse, entonces él dijo, mira, la verdad, todo ha estado muy bien, pero no voy a poder perdonar eso. Ya me conocí, perderse es culpa mía, es intolerancia mía, es inmadurez mía, pero cuando tengo eso en la mente, no voy a poder vivir con eso. Así que te dejo libre y yo también me voy. Es mejor. Ahora, si no vas a alegar, entonces está bien. Y dicho sea de paso, qué valor, qué amor el de ella que te lo confesó. Porque pudo haberte dicho que no y fingir el día y decir que todo estuvo bien y te pudo haber fingido. Es una mujer que te dice su verdad. Dale puntaje a eso también. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa de Contacto Apostólico. Una bendición siempre estar con ustedes. Si Dios lo permite, esperamos estar mañana siempre a esta misma hora, 12:30. Un abrazo y que Dios los bendiga. Porque sembrando la verdad, se marchita el error. Ministerios Ebenecer Honduras presentó a ustedes Contacto Apostólico con el apóstol Dr. Germán Ponce. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a apostol@ebenecer.hn. Que el Señor continúe bendiciéndole. Ministerios Ebenecer, prosperados por la palabra.